¿Se ve o no se ve? Se ve. ¿Alguna vez en tu vida has escuchado la palabra densidad? Sí. Chicos, ¿se escucha? Sí, profe, sí se Sí, escucha. profe, sí se Sí, escucha. profe. Ah, ya. Entonces estamos bien. Pero, ¿sabes lo que es? La densidad se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Cuando hay más cantidad de materia en un determinado espacio o volumen, el objeto es considerado más denso y al mismo tiempo más pesado. Sin embargo, esto no significa que la densidad y el peso sean lo mismo, ni que se puedan utilizar indistintamente. A diferencia de la densidad, el peso depende de la cantidad de gravedad en un lugar determinado. Para explicarlo mejor, tomemos una persona como ejemplo. La densidad de la persona sigue siendo la misma, independientemente de donde lo lleves, sea cual sea la cantidad de gravedad de ese lugar. Sin embargo, si llevas la misma persona al espacio donde no hay gravedad, pierde su peso, pero su densidad no cambia. ¿Sabes por qué es más sencillo nadar en agua dulce que en agua salada? Pues aquí te dejo un experimento. Primero, necesitamos un huevo, un recipiente con agua de grifo y sal. Lo primero que debes hacer es colocar el huevo en el recipiente con agua. ¿Notas que se hunde? Pues, ¿qué pasará si le colocamos sal? El huevo empieza a flotar. ¿Pero por qué sucede esto? Muy fácil, aquí la explicación. En nuestro experimento del huevo en agua salada, el huevo al ser más denso que el agua del grifo, aleja las partículas de agua para hacer lugar para sí mismo. Por eso se produce el hundimiento, pero en el caso del agua salada, que es más densa que el agua del grifo, es capaz de mantener el huevo hacia arriba. Por lo tanto, se produce la flotación del huevo. En otras palabras, los objetos se hunden cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido. Te debes estar preguntando qué tiene la sal que hace que el agua sea más densa cuando ambas se mezclan. Cuando se añade sal al agua y se disuelve, se descompone en iones que luego se sienten atraídos por las moléculas de agua. Esta atracción hace que se unan fuertemente, aumentando así la densidad. En lugar de solo tener las moléculas de hidrógeno y oxígeno en el agua, el sodio y el cloro se unen a la ecuación. Entonces, el agua salada ahora tiene más partículas en comparación con el agua del grifo, con la que se comenzó. Por esta razón, el agua salada es más densa que el agua del grifo. Curioso, ¿no? La próxima vez que vayas a la playa o a nadar al mar, ya sabes por qué es mucho más fácil flotar en aguas abiertas. Solo recuerda que la clave es, cuanto más denso es el líquido, más fácil será flotar en él. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios. Ya, a ver chicos. A ver, Pablo Santiago. Pablo, ¿qué entendiste del video? Si le echas sal a algún objeto, pues flotaría. A ver, por ahí, José Zafra, ¿qué entendiste del video? Bueno, profe, entendí que la densidad podía ser la misma tanto en el espacio como aquí, pero variaba el peso, no siempre. Y también con las aguas saladas, ¿no? Que podía ser más fácil nadar ahí. Claro, eh, todos los cuerpos, todos los cuerpos tienen diferente tipo de densidad, todos. Por ejemplo, la madera, un bloque de madera es diferente a un bloque de acero. Los dos tienen densidades diferentes. Pero si a estos dos bloques, el acero y la madera,
lo voy a sumergir en un recipiente con agua, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con el bloque de acero si yo lo sumerjo en un recipiente con agua? ¿Qué ocurre? Se hunde Se hunde, pues. ¿Por qué? porque es más denso que el agua. En cambio, si fuera la madera, ¿qué ocurre? Flota. Flota. Porque la madera, su densidad es menor que la del agua. Pero en el video explicaron agua dulce y agua salada. Pues yo te digo que las especificaciones de cada una de las densidades del agua son diferentes. Por ejemplo, la densidad del agua potable es diferente que la del agua del río. El agua del río es diferente a la de una laguna. Una laguna es diferente al agua del mar. O sea, son diferentes tipos de densidades, pero la que más nosotros vamos a detallar referente a la densidad del agua es la del agua potable, cuyo valor es igual a la unidad, ¿ya? O sea, la densidad del agua siempre vale 1 en todos los aspectos. Chicos, entonces, no se olviden de eso. Todos los cuerpos tienen diferente tipo de densidad. Todos. Chicos, entonces, de eso no se vayan a olvidar. ¿Ya? Entonces, vamos a profundizarnos más al tema en sí. ¿Ya? A ver, ahí creo que se ve, ¿no, chicos? ¿Qué es lo que qué ustedes creen que sea esto? A ver, ¿qué creen que sea esto? Esto, ¿qué creen que sea? Densímetro. Densímetro. Este es un Densímetro. densímetro. ¿Ya? ¿Para qué sirve el densímetro? Para medir los líquidos. Yo tenía mi densímetro. Yo antes tenía un trabajo cuando ya había culminado la universidad, estaba controlando todas las fuentes energéticas a base del ácido sulfúrico. Entonces yo el ácido sulfúrico, yo lo medía con un densímetro para calcular o saber si nuestros equipos estaban cargados o no estaban cargados, ¿no? Entonces, con ese densímetro medía la densidad. Cuando el líquido estaba con una densidad diferente, ¿no? A los equipos que estaban cargados o descargados, el densímetro marcaba diferentes tipos de lecturas. ¿Ya? Entonces, el densímetro es un instrumento para medir los líquidos, que puede ser puede ser también el agua, puede ser alcohol, aceite, vinagre, cualquier tipo de líquido, pero solo para líquidos. Entonces, no hay que olvidarnos que la densidad, ¿no? La densidad está dada por la fórmula la masa sobre el volumen. ¿Ya, chicos? La masa sobre el volumen. Esa es la fórmula de la densidad. Y ahí ustedes pueden ustedes leer esto, ya que es importante. Y acá tenemos un cuadro de todo lo que nosotros podemos conocer. Por ejemplo, tenemos la del aire. La densidad del aire es diferente. ¿Cuánto vale? 0,0013.
la densidad de las plumas, 0,0025. Pero no hay que olvidarnos las unidades. La densidad, en este caso, nuestra unidad es el gramo por centímetros cúbicos, ¿ya? Esa es la unidad, porque según el sistema internacional, ¿ya? Según el sistema internacional, por acá debe decir, acá sabe, si un sistema internacional es el kilogramos por metros cúbicos. Esta es la unidad internacional de la densidad. O sea, en el sistema MKS. Creo que con eso nosotros hemos visto la clase anterior, ¿no? El sistema MKS. En cambio, si nosotros hablamos gramos, centímetros cúbicos, nos referimos al sistema CGS. O sea, centímetros, gramos, segundos. Entonces, esto, chicos, no tienen que fijarse bien la unidad, ¿ya? La madera, por ejemplo, el roble. Nosotros tenemos diferentes tipos de madera. Tenemos el pino, es uno de ellos, ¿no? El pino es un tipo de madera, ¿no? Hay un tipo de madera que es el tornillo, ¿no? El roble, como en este caso, ¿no? Son diferentes tipos de maderas. Y oscilan entre 0,6 a 0,9. ¿Por qué oscilan? Porque, como les voy a repetir, maderas son diferentes tipos o diferentes variedades. Por eso que las densidades cambian. El alcohol también. Hay alcohol de 90 grados, 96, 98 grados, que es el industrial. Alcohol de 72. También hay una variedad, pero es muy cercano y es igual a 0,8. El hielo, 0,92. El agua, 1. Acá hay una observación. Hay una observación, chicos. Es que cuando el agua en condiciones ambientales... A ver, ¿quién me puede decir condiciones ambientales? A ver, ¿alguien me puede decir condiciones ambientales? A ver, ¿a qué se refiere condiciones ambientales? 100 grados centígrados. ¿Podrá ser condiciones ambientales o temperatura ambiental? ¿Podrá ser 100 grados centígrados? A ver, chicos, analicen. ¿Los seres vivos podrán vivir a 100 grados centígrados? ¿Tú puedes vivir a 100 grados centígrados? ¿Qué dicen? No, profe. Jamás. Claro, pues porque el agua hierve a 100 grados centígrados. Está caliente. ¿Ustedes pueden vivir a 100 grados centígrados? Jamás. Entonces, ¿cuál será la temperatura ideal que nosotros podamos vivir? ¿Cuál cree que sea? 50. No, 50 está caliente. 10. ¿Cómo? 10. No, pues ya hace frío. Ya estoy temblando. 10, pues estamos hablando por Puno. Puno, por esos lugares fríos. A 35, profe. ¿Cuánto? 35. 75. 35. Ya, claro, ahí, bueno, ahí hacía cambio, pues, ¿no? Ahí, por Piura, en Piura hace calor, bueno, me supongo, ¿no? En tiempos de verano, por ahí está esa temperatura allá por Piura, Tumbes, Lambayeque, por ahí, esos lugares son muy calurosos, ¿no? Entonces, según las condiciones ambientales, se está considerando 25 grados centígrados como promedio, que significa que todos los seres vivos pueden soportar esa temperatura, ¿no? Por eso que le llaman condiciones ambientales. Pero 2 grados, 4 grados, 5 grados son temperaturas bajas. Entonces, el agua
el agua se considera 25 grados de temperatura en condiciones ambientales. Pero si el agua se comienza a congelar y llega a 2 grados, por ejemplo, la densidad cambia. En este caso, la densidad disminuye. O sea, quiere decir que el hielo se encuentra a temperatura alta o en temperatura baja. A ver, ¿quién me responde? Chicos, son preguntas sencillas, ¿ah? A ver, ¿qué me dicen? El hielo, temperatura alta, temperatura baja. 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 Baja, pues. Entonces, ¿la densidad cuál sería? ¿Menor o mayor? ¿Aumentaría o disminuiría? Disminuye. Disminuye, pues. Claro, o sea, quiere decir que nuestro hielo, que nosotros lo ponemos a nuestra congeladora, la densidad disminuye. ¿Ya? Entonces, la densidad del agua es 1. Y cuando se congela o se pone en hielo, va a disminuir a 0,92, según el cuadro. A ver, otro tipo de sustancias, como el caso del ladrillo. El ladrillo es 1,84. El aluminio, 2,70. Claro, eso está en gramos centímetros cúbicos, no se olviden. Tenemos el acero 7,80. La plata, 10,50. El mercurio, 13,60. Y el oro, 19,30. Creo que la clase anterior les expliqué por qué los barcos no se hunden. Y eso lo propuse en el examen. A ver, ¿quién me responde por qué los barcos no se hunden? A ver, ¿quién me explica? ¿Nota? Por su densidad. Porque la densidad es menor que la del agua. Claro. Porque la fuerza viene desde abajo. También. Es que para explicar por qué los barcos no se hunden, tenemos que tener dos premisas. Primero, la densidad. Todo barco está hecho de madera. Todo tiene que estar en madera. Porque si no fuera así, el barco hace rato se hubiese hundido. ¿No? Por lo general, más del 60% de todo, si yo hablo de un barco, me estoy refiriendo pues a digamos, hablemos del Titanic, por ejemplo, el Titanic, ¿no? Sus grandes embarcaciones. Ellos tienen acero, pero ese acero no es en su totalidad, porque si no el barco se hunde. Está combinado con madera. O sea, quiere decir que más del 60% de que un barco pueda tener está hecho de madera. Y el resto porcentaje, otro tipo de materiales, entre ellos el acero. Entonces, ¿por qué necesariamente tiene que ser madera? Porque la madera, tenemos que aprovechar que la madera, su densidad es muy, muy por debajo del agua. Y eso hace que pueda flotar, ¿no es cierto? Flota. Y eso hay que aprovecharnos. Eso sería la primera premisa. La segunda, ¿cuál sería la segunda? Mediante la ley de Arquímedes. ¿Se acuerdan ustedes en física? Creo que eso lo hemos visto el bimestre anterior. Arquímedes, ¿qué dijo? Habló sobre el empuje hidrostático. Entonces, para que haya empuje, tiene que haber una lámina, ¿no? Si ustedes miran el gráfico, ¿no? El aluminio, por ejemplo. ¿El aluminio cuánto vale? 2,70. Y el agua vale 1. Supuestamente, si yo tengo un bloque de aluminio y lo pongo al agua, ¿qué pasaría? ¿Se hunde o flota? Se hunde. Se hunde. Pero un alumno, en una sección me dijo, profesor, pero si yo tengo una lámina de aluminio,
No se hunde, profesor, no se hunde. Pues ahí ya viene la segunda premisa. Es que una lámina de aluminio no se va a hundir. ¿Por qué? Porque físicamente se está empleando el empuje hidrostático por parte del líquido. Entonces, cuando hay mayor área, ¿no? Entonces, va a haber fuerzas, ¿no? Va a haber fuerzas que va a impedir, va a permitir que se mantenga, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, yo acá tengo una placa de aluminio, ¿no? Si yo lo pongo así, en un recipiente con agua, entonces va a flotar. ¿Por qué? Porque van a haber fuerzas que van a permitir que se mantenga estable mi lámina de aluminio. Y se va a mantener ahí. O sea, no se va a hundir. Pero si yo pongo recipiente del agua, pongo la placa así parado, la placa de aluminio así parado, ahí sí se va a hundir. Porque las fuerzas que va a permitir mantenerse estable a esta lámina no va a ser suficiente para poder soportar y por lo tanto se va a hundir. O sea, mejor dicho, hay que especificar bien cuando un cuerpo se hunde y cuando no se hunde. Por ejemplo, las embarcaciones. Las embarcaciones tienen una área, tienen un espacio, una extensión, y eso hace de que las fuerzas que vienen del mismo líquido van a permitir a que no se hunda. Chicos, entonces eso hay que aclarar, ¿ya? Entonces, son dos motivos por los cuales pueden flotar, debido a la densidad y debido a la forma física, ¿no? Físicamente, la ley de Arquímedes nos explica, es una forma como los líquidos, o perdón, los cuerpos no pueden hundirse a un líquido. Chicos, ¿quedó claro? Sí, ¿Quedó profe. claro? Ya, listo. Entonces ya tienen ustedes respuesta cuando les pregunten por qué los barcos no se hunden. Y vamos acá a darle una breve, lo que dijimos anteriormente de los densímetros. El densímetro clásico es la que mide los líquidos de una manera indirecta, ¿no? ¿Por qué les digo así? Porque no nos da una lectura precisa, ¿no? Una lectura precisa. Por ejemplo, acá ustedes están viendo un dibujito, ¿no? Ahí está. Tenemos acá un densímetro. Entonces, le dicen medida directa, ¿por qué? Porque mide directamente al líquido, lo sumerge al líquido, ¿ya? En cambio, acá hay otro tipo de densímetros llamado pignómetros. Los pignómetros son aparatos que miden, pero esta medición es precisa, o sea, es muy cercana. Chicos, o sea, mejor dicho, cuando yo empleo el densímetro, yo lo puedo emplear para tener medidas aproximadas, ¿ya? Aproximadas. En cambio, el pignómetro son sus medidas muy, pero muy cercanas, o mejor dicho, precisas. Ya, chicos, esa es la diferencia entre un densímetro y un pignómetro. Y acá tenemos, ¿sabías que cuando mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos parecerá? A ver, vamos a sustentar esto. ¿Cuál es más denso, el agua o el aceite? Aunque el aceite no está acá, ¿no? A ver, el alcohol. ¿Cuál es más denso, el alcohol o el agua? A ver, ¿quién me dice? El agua. El agua. El agua. Ya, El agua. ahora, si yo tengo una galonera de alcohol y una galonera de agua, las galoneras son del mismo tamaño, por si acaso. Si yo tengo una galonera de alcohol y una galonera de agua, ¿cuál de los dos pesaría más?
La galonera de agua. De agua, claro. ¿Por qué? Porque su densidad es 1 y es mayor. Por lo tanto, la del agua es la que debe de... Esto sería este punto. Segundo, la densidad del hielo es menor que la del agua. Bueno, eso ya hemos hablado, pues, ¿no? Hemos visto que cuando el líquido se encuentra a baja temperatura, su densidad disminuye, ¿ya? Y acá tenemos otro para contestar. 1, completa. La unidad de la densidad. ¿Qué página, profe? ¿Cómo dices? ¿Qué página? Ah, bueno, yo no sé, este es mi libro. No sé si tendrán libro. Bueno, acá figura 95. A ver, verifiquen el que tiene libro o no tiene libro todavía. No tiene, ¿no? Si no, pues sus blogs. Utilicen sus blogs, lo apuntan. Ya cuando les dan Profe, el libro, ya lo apuntan ya. Ya, a ver, chicos. Si tienen el libro, busquen, a ver, vean la página 93. Perdón, 95. 95 es. A ver, ¿me confirman? ¿Ok? A ver, cielo, ¿entendiste? A ver, chicos, pregunten. Ya, a ver, comencemos. 1, completa. Vamos a hacer la número 1. La unidad de la densidad según sistema internacional es kilogramos. 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 ¿Nada más? Por metro cúbico. Por metros cúbicos. Ya, a ver, chicos, apunten. Ya, ahora pasamos a la 2. La densidad es una propiedad de la materia. A ver, ¿qué sería? Intensiva. Intensiva. A ver, creo que tengo mi secretario por ahí. Si fuera tan amable de apuntar. Ahí está. 3. Completa. El alcohol es espacio denso que el agua. ¿Cómo sería? Menos. Menos. Menos denso que el agua. Cuatro. La A, espacio, caracteriza la materia. ¿Qué sería? A ver, ¿qué sería ahí? La densidad caracteriza la materia. Bien. 5. Completa. La densidad no depende de la Masa. Masa. masa, claro. Ya, ahora sí, chicos. La 6. A ver aquí. A 4 grados centígrados, la densidad del agua es mayor o menor. Menor. Menor, pues. Ya, apunten ahí, menor. A ver, la 7. Relacionen.
Ya, está bien, Cristian. A ver, ahí apunten, chicos, apunten. Ya, pasamos a la 8. A ver, relacionen. A ver, ¿quién relaciona? La masa con kilogramos. ¿Qué más? ¿Volumen con quién? Con esto. El peso, Newton. Newton. Ya, listo. Ahora sí, pasamos a la 9. ¿Verdadero o falso? A ver, la primera. Falso. Es una primera. Falso, es intensiva. Falso. Falso. Siguiente. ¿El alcohol es más denso que el agua? Falso. 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 C. ¿La densidad del hielo es mayor que la del agua? Falso. 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 ¿El mercurio es más denso que el aceite? ¿Verdadero? Es decir, Verdadero. verdadero. Porque la densidad del aceite es 0.8 aproximadamente. Es casi parecido a la del alcohol. Pero el mercurio, ustedes ven la tabla, ¿cuántos es? Es bastante. Ya, pasamos a la 10. A ver, dice, indica verdadero o falso. A, la densidad es una propiedad química. Verdadero. Falso. Falso. Es física. B, según el sistema internacional, la densidad se mide en Falso, kilogramos falso, por falso. litros. Falso. Falso. C, la magnitud densidad es aditiva. Verdadero. Falso. A ver qué dicen. ¿Es aditiva o no es Verdadero. aditiva? ¿Aditiva qué significa? Sumar. ¿Se puede sumar? Verdadero. 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 Claro, pues. ¿Por qué aditiva? ¿Ustedes se acuerdan el video que vimos del huevo? ¿Se acuerdan? El huevo cuando se puso al recipiente con agua se hundió, ¿no es cierto? Pero ¿qué hicieron para que suba? Le echaron sal. Le echaron Sal. sal. Entonces, la sal le hizo cambiar de densidad al agua. O sea, varió, se sumó, por eso que es aditiva. Ya, bueno. ¿El papel es más denso que el agua? Eso lo voy a dejar para que averigüen. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Ya, chicos, así que nos vemos. Kahoot, profe, Kahoot. ¿Qué, profe? Kahoot en el siguiente bloque, porque tenemos 2 bloques.
2 bloques tenemos. Nos vemos dentro de 10 minutos. Ok, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.